están? Estamos hoy a 7 de julio. Ya 7 de julio de 2025. Y ecología. Bien. Y como tal, hoy estaríamos cerrando la cuarta parte del curso, la cuarta unidad del programa de curso. En esta última parte hemos estado, después de revisar las actividades humanas, las actividades antropogénicas y su impacto, vimos cómo el uso de los factores ambientales, naturales, bióticos, abióticos, los transformamos el concepto de simplemente cosas que existen en la naturaleza, que son necesarias para la supervivencia de las especies, a lo que existe en la naturaleza, pero para ser usado, incluso para ser transformado. Y entonces pasan de ser simplemente factores a ser recursos. Eso permitió que las sociedades humanas se asentaran, pasaran de una vida nomádica a una vida sedentaria paulatinamente. Finalmente, cuando los asentamientos pasan de simples caseríos o aldeas temporales o semipermanentes a permanentes, lleva a que, no sé por qué, decidan las personas, los humanos, establecer o usar materiales para edificar, hacer algo que no existe ese nivel en la naturaleza. Quizá encontremos algunas estructuras un tanto sofisticadas, incluso como algunos nidos de aves. ¿Han visto los nidos de européndolas? ¿Saben lo que es las européndolas? Son unas aves pequeñas, canoras, pájaros de tamaño muy pequeño, que hacen nidos que cuelgan de las partes altas de las copas de las estructuras arbóreas, de los árboles. Se ven como bolsitas, como una bolsa que tiene un hoyo. ¿Sí? Bueno, no es como el de Madagascar. ¿Cómo qué? Es que en Madagascar también están esos nidos. Entonces, pues los utilizan como en la película los utilizan. La película los usan como pera de boxeo. Sí, tienen más o menos esa forma, pero las européndolas, como no son muy grandes, los nidos tampoco son demasiado grandes. Tendrán, estimo yo, como unos 20 centímetros, vamos a decir, lo que sería el diámetro, si hacemos un corte transversal en esa bolsa que cuelga. Revisen lo que es más, a ver si pueden googlear lo que es una oropéndola, cómo se ve una oropéndola, y a ver si encontramos alguna imagen de nido de oropéndola. En inglés es Oriol, como el equipo de béisbol ya me salió, Baltimore Orioles, los Orioles de Baltimore. No sé, en español se ven las oropéndolas de Baltimore. Ya me salió aquí. Como les digo, son muy llamativos. Suelen tener colores muy llamativos. Hay amarillos, hay anaranjados, hay rojos. Aquí me están saliendo puros amarillos. Miren, aquí se salió una anaranjada. Sí. Una oropéndola anaranjada. Sí, esas precisamente. Son, más que me salió, la oropéndola europea o Oriol es una especie de ave paseriforme de unos 25 centímetros de la familia Oriolidae. Es propia de las regiones templadas del hemisferio norte, o sea, también hay en México. Yo las he visto más de una vez, diferentes especies de oropéndolas, y he podido ver los nidos. Sí, aquí está. Ahí está un nido, ¿verdad? Y en forma de bolsa, como de saco, péralo, sí, péralo. Sí. La primera especie fue registrada por Linneo
Oriolus Oriolus, en 1785. Bueno, son, como vemos, hacer una bolsa no es fácil. ¿Han tejido bolsas ustedes? Yo no. Entonces, ya es una. La elaboración requiere ciertas habilidades, vamos a decir, sean naturales, instintivas o sean racionales. Hay una novela, porque si es bueno, no es una novela, se convirtió después en una saga de novelas. Les voy a poner aquí el dato para eso. Yo me enteré de ellas porque leí un artículo breve en una revista hace como más de 40 años. Es más, he estado yo terminando la prepa o iniciando la carrera de una autora que se llama, no sé si ya falleció, Jane Auel, creo que se escribe así, francesa creo. Jane Auel. La primera novela que sacó en esta línea temática se llama El clan del oso cavernario. Sí, El clan del oso cavernario. No sé si, la verdad no recuerdo si es francesa o de otra nacionalidad, no lo menos, porque sí es de ascendencia francesa. Entonces, el clan del oso cavernario. Y vale la pena traer la colación, ya que estamos a esta altura en nuestro curso de ecología, porque lo que hizo Jane Auel para escribir esta novela inicial, El clan del oso cavernario, fue llevar a cabo una investigación sociológica, incluso con trabajo de campo, visitando comunidades en diferentes lugares del mundo, donde todavía esas comunidades vivían estrictamente de recursos, no sí hacen recursos naturales, a través principalmente de caza y recolección. En lugares como en el sur de África, en Namibia, en el sureste de Asia, e incluso en la cuenca del Amazonas, visitando algunas comunidades humanas que viven de la recolección. Bueno, en ese momento vivían de la recolección y de la cacería. Para ella crear, con base en otra investigación ya más bibliográfica de lo que se sabía entonces, una novela escrita a principios de los 80, si no me equivoco, finales de los 70. Si la googleamos, ¿no? El clan del oso cavernario, el clan. Ya me salió. Novela de Jean-Marie Auel. Aquí está. 1986. 1980. En el 86 se estrenó la adaptación cinematográfica. Hicieron una película, por eso también la vi. Dice, con Daryl Hannah en el papel principal, la cual no fue muy buena acogida, no fue un fracaso de taquilla, pero a mí me encantó la película, estuvo bastante bien hecha para los recursos y la época. El clan del oso cavernario, estadounidense, el autor estadounidense Jean-Marie Auel, para la que a través de esta investigación sociológica, socioantropológica y bibliográfica, dice aquí, argumento, narra una historia en la que un terremoto sacude el suelo bajo los pies de Ayla, se llama, una niña cromañón de 5 años que al recuperarse del susto descubre que la tierra se ha tragado el campamento donde vivía con sus padres y los demás miembros del clan de cromañones. Sola en el mundo tan pequeña, indefensa, vaga sin rumbo hasta que es herida por un león cavernario. Logra escapar de un león cavernario. Dice, el terremoto también ha afectado a otros habitantes de la zona, entre ellos al clan del oso cavernario, formado por, dice aquí, hombres de Neandertal, hombres y mujeres Neandertal,
que tienen que abandonar la cueva en la que habitaban, creyéndola maldita por sus espíritus protectores. En su camino encuentran a Ayla inconsciente y febril debido a las heridas provocadas por el león cavernario. Isa, la curandera del clan, la ayuda a sobrevivir, y Kreb, el mogur o chamán, que por cierto es el hermano de Isa, la curandera, ve en la niña la marca de uno de los espíritus tótem más poderosos del clan de los cavernario, que es el león cavernario. Entonces la adoptan, la curandera atiende a la niña, la cura. Por cierto, el líder del clan no está muy convencido de recoger a la Cromañón, está muy fea, toda deforme. Tiene unos patrones, habría tenido el patrón de estético de apreciación pues, de un Cromañón. Aunque pues, ahora sabemos que en nuestro genoma hay genes de Cromañón. Algunos se les notan más, otros se les notan menos, ¿no? Unos parecemos más Cromañón, o otros parecemos más Neandertal, o algunos somos promedio. Entonces, finalmente la adoptan y se ata una aventura. Pero la aprovecha la autora, Jana Well, para especular con base en datos, es decir, hacer lo que se llama una especulación informada, sobre cómo podría haber sido la vida cotidiana y los problemas que enfrentarían de manera cotidiana grupos humanos, fueran Homo neanderthalensis, Homo sapiens neanderthalensis o Homo sapiens sapiens, hace 300.000 años o hace 100.000 años, en particular en el suroeste de Europa, que es donde ubica ella geográficamente la historia, en las inmediaciones de lo que hoy conocemos como la península de Crimea, más o menos. Incluso hace una descripción bastante cercana de esa región donde nace el Danubio, y cómo en esa región todavía en el momento en los que imperan los hielos de la última edad del hielo, que duró varios decenas de miles de años, pues ahí sobrevivían y llevaban a cabo sus actividades de recolección y cacería, tanto neandertales como cromañones. Entonces está interesante porque no es nada más un cuento, una historia, una novela así de ficción, sino que está sustentada en una investigación pues científica, tanto de campo como bibliográfica. Y describe muy bien precisamente cómo habrían sobrevivido usando los recursos que estaban a su alcance. Entonces, una forma muy interesante de una manera también amena, no solamente leyendo documentos técnicos especializados, puede uno ir reconstruyendo de manera hipotética cómo habría sido tanto el ecosistema como la forma en la que los humanos sobrevivían en ese ecosistema en ese momento. Bueno, ¿esto por qué? Mencionábamos en una sesión anterior que mientras eran nómadas realmente, porque iban siguiendo, por ejemplo, a las manadas de mamíferos que cazaban, iban recolectando pues, los nutrientes vegetales, como de manera natural se irían produciendo según los cambios estacionales en esa región de, diríamos, Eurasia, porque es donde Europa y Asia se conjuntan como continentes, como un complejo continental. Entonces, los clanes humanos y humanos pueden no discriminados, cualquier individuo del género Homo, pues vivían una vida nomádica, eran nómadas. Y al pasar, estos entonces eran recolectores. Hay más evidencia de que muy probablemente vivieron más de la cacería que de la carroña, a diferencia de hipotéticamente otros grupos previos, eran recolectores y cazadores. Como nómadas, pues han tenido
tenido la oportunidad de excursionar, hacer algunos recorridos a pie, distancias largas en que se tengan que caminar? ¿Sí? ¿Y qué llevan? Agua. Bueno, agua. ¿Qué más? Zapatos, todo. Bueno, ¿qué habían llevado en aquel tiempo? Ay, su lanza. Bueno, digo, ayer por cierto llevé mis bototas esas allá al bosque. Ayer y antier. Pero esas bototas no existían entonces, ¿no? Sin embargo, hay evidencia de que usaban ya protecciones para los pies. Entonces llevarían algún tipo de vestimenta, llevarían herramientas, armas, ¿qué más? ¿El agua en qué la llevarían? Si es que pudieran llevar el agua. Habría que elaborar algún utensilio en el cual guardar agua, no botellas de plástico como las que traen, ¿no? Tampoco sus termos. En el cráneo de algún animal. El cráneo de algún animal. Alguna vejiga ahí. Alguna vejiga animal, alguna tripa, que por cierto todavía se usan en algunos lugares y no necesariamente porque sean nómadas. Hay una tradición que viene de Iberia, la línea aérea del país correspondiente, en el que lo que guardan, bueno, yo no he visto que guarden agua, lo que guardan es un sustituto del agua. Vino. Típicamente vino tinto. Han tomado vino en ¿cómo se llama? Ay, se me fue el otro día, se me fue el nombre. El otro día les contaba a mis hijas. Hay dos utensilios para tomar vino de manera colectiva y no estás haciendo cochinadas. En la tradición española. Uno es el porrón, pero el porrón es de vidrio. Sí, el de los. ¿Cómo se llama? ¿No? Que es así como una. Es una bota. Ah, se llama bota. Es como una bota, se llama bota. La bota es una tripa de cuero curtido en el que se guarda el vino. Se puede guardar agua en una bota y se toma de a chorrito. Requiere su técnica, es una técnica y un arte tomar tanto con porrón como con bota. Bueno, quizá era lo que llevaban. ¿Qué más? Realmente muy poco, porque eso de ir cargando. ¿Cuánta agua llevaríamos? Dicen que hay que tomar por lo menos 2 litros diarios, eso es un mito. De 1 a 2 litros es suficiente para vivir sano. Pero la densidad del agua es de 1 kilogramo por litro. 2 litros significa que tendrás que ir cargando 2 kilogramos y vas a recorrer varios kilómetros, y es cuando te das cuenta que el agua pesa. Más las herramientas, más las armas, más es pesado. Entonces, de hecho, los grupos nómadas, por experiencias de todavía comunidades humanas que son nomádicas, sabemos que no poseen muchos objetos, muchos artículos, muchos bienes. De hecho, no existe el concepto de bien. Y como viven en grupos, de hecho, lo que llevan es del clan, no es de los individuos, no es mío de mí, es nuestro. Socialismo. ¿Vale? Socialismo, comunismo. Era propiedad común, eran bienes comunes. Porque, ok, lo cargo yo un rato, pero no te toca a ti, ¿no? O sea, no es porque sea mío, es porque es nuestro. Es porque lo necesitamos para sobrevivir en el grupo. Entonces, en la estructura económica, la economía es comunal. La economía es comunal. No existe el concepto de propiedad privada. Pasamos a grupos seminómadas.
Y estos ya los encontraron los europeos cuando llegaban a nuestro continente. Sobre todo en el norte de México, más al norte. Y en Sudamérica, fíjense, yo tengo mucha información. La información con la que cuento es sobre todo la más austral, la más al extremo sur de Sudamérica, el sur de Argentina, donde todavía hace 2 siglos, hace poco más de 200 años, ¿cuándo fue el viaje del Beagle? 1832. Hagamos la búsqueda. ¿Sí? Darwin, Beagle, el viaje del Beagle. Es más, está el libro. Se publicó en 1839 el libro. Pero el 27 de diciembre de 1831 es cuando zarpa del puerto de Plymouth, el HMS Beagle, al mando del capitán Fitzroy, con Charles Darwin como naturalista de a bordo. Era algo así como el señor Spock, el oficial científico de a bordo. Y al llegar a la región de Patagonia, todavía describen la presencia de grupos no seminómadas, sino nómadas. En los seminómadas ya siguen siendo cazadores-recolectores. Son recolectores, son cazadores, pero también llevan a cabo actividades agrícolas, son agricultores. Pero son agricultores ocasionales o incipientes. Usé un término equivocado en una sesión pasada en la que dije de temporal. No, de temporal es cuando depende de la lluvia y no del riego. ¿Sí? El temporal si no tiene estructuras de riego o almacenamiento de agua, dependes de la temporada de lluvias. Es realmente la agricultura de temporada, ¿no? Es la agricultura incipiente, sería el concepto más correcto. De hecho, se lo escuché hace poco en un video que les comenté del antropólogo, arqueólogo español. ¿Ya la vieron la conferencia? Sí, la compartí, ¿verdad? Sí, él habla precisamente de a partir de esta estructura económica y cómo es, al menos en Norteamérica. Y por Norteamérica me refiero al norte, donde termina Mesoamérica, que es por ahí Zacatecas, para arriba. Eso es Norteamérica. Hablando ecológicamente. Ecológica y culturalmente. Porque al menos en nuestro continente, donde se establecieron las sociedades ya sedentarias, no solamente con asentamientos temporales. Ya no son recolectores formalmente, aunque todavía llegan a recolectar algunos productos naturales a los alrededores del asentamiento. ¿Sí? Caracterizamos a la pesca como todavía una actividad de tipo, como si fuera de cacería, pero le llamamos pesca. Y eso todavía, revisando también datos, porque les comenté que la cacería de ballenas, hay todavía 3 países que la llevan a cabo. Mencioné Japón, Noruega y Rusia, me equivoqué. No es Rusia. Rusia ya lo suspendió hace algunos años porque de plano dejaron que su flota se hiciera vieja. No la renovaron. Quizá vieron que ya no era tan útil económicamente. No, es Islandia. Islandia es el tercer país que todavía lleva a cabo actividades de cacería de ballenas.
contra las convenciones internacionales del Tratado de Protección de la Ballena. Entonces, podríamos definir que la cacería como una actividad fundamental para la supervivencia de las comunidades humanas prácticamente se reduce a un mínimo cuando las sociedades humanas se establecen de manera permanente, aunque vemos que nada es permanente. Si no, díganme qué es Teotihuacán, qué es Cuicuilco, qué es Chichén Itzá. Son asentamientos ya abandonados. Fueron ciudades donde la gente se estableció, vivió de manera permanente, hasta que cambios en el entorno y en la ciudad los llevaron a abandonar la ciudad. Incluso sucedió también en Mesopotamia, donde tenemos las ciudades registradas como más antiguas establecidas. Uruk se abandonó, Babel como tal, o Babilonia, también fue abandonada, aunque cerca se establecieron posteriores asentamientos, ciudades que permanecen hasta nuestros días. Algunas de hecho son todavía ciudades hasta no solamente importantes, sino capitales de naciones actuales. Por ejemplo, de las más antiguas podríamos establecer como ahora le llaman Beijing, cuando era niño le decíamos Pekín. ¿Sí? Yo conozco los perros pequineses, no los perros pekinenses. Suena raro. ¿Qué otras ciudades antiguas? ¿Cuáles eran de las ciudades más antiguas que se establecieron hace miles de años y permanecen? Egipto. No, pero Egipto sería región. Más para atrás. Pero ciudad, el Cairo, ¿cuándo se habrá fundado? Cerca del Cairo está la meseta de Giza, que es donde se construyeron las 3 pirámides más grandes, y los egipcios dijeron, no, son obras faraónicas, mejor ya no las hacemos. Quizás no tan antiguas, pero ya en el continente europeo tenemos Atenas. Los atenienses ya era una ciudad-estado hace 2500 años y sigue ocupada Atenas. Y así hay lugares no ocupados, las zonas arqueológicas y turísticas actuales. Roma, ¿qué otra ciudad de aquella de hace más de 2500 años? En este continente. Pues lo más viejo son los Olmecas, ¿no? Pero las ciudades como tales fueron desocupadas. ¿Y dónde vive ahí? No. Cerca sí está Villahermosa y está todas las ciudades actuales del estado de Tabasco, del sur de Veracruz, Coatzacoalcos, Minatitlán, pero no son formalmente ciudades antiguas. La Ciudad de México, ¿qué antigüedad tiene? Pues hasta nos vamos a celebrar 700 años. Pero recordemos que los mexicas fueron los últimos en asentarse en la cuenca del lago de Texcoco. Otros asentamientos previos siguen ocupados. De la información que podemos encontrar, por ejemplo, en el Museo de Sitio de Cuicuilco, déjenme ver si la tengo aquí, yo creo que la tengo en el otro celular. ¿Sí o no? Sí, porque Teotihuacán, aquí tengo la foto de la pirámide del Sol, pues ya no está ocupada. Y bueno, sí, llegas y está hasta la madre de gente, pero todos son visitantes, salvo los que cuidan de ahí, pero no viven ahí. Tenemos Cuicuilco, decíamos, pero Cuicuilco fue abandonada por la erupción del Chitle. Sin embargo, si revisamos algunas comunidades cercanas, tendríamos
Iztapalapa. Cholula. Cholula sigue ocupada. Y ya estaba ocupada. ¿Cuándo se fundó Cholula? En el 500 antes de Cristo, más o menos dice. En el 500 antes de nuestra era, estamos hablando ya de 2500 años de antigüedad. O sea, nueva no es. Y a veces se le nota. Y no digo por los baches. Algunos son nuevos. Ya estrenamos baches esta semana. Aprovechen que luego los tapan. Bien. Entonces, las actividades que sustentan, en el caso de las seminómadas, sigue siendo aparentemente también comunal. Aparentemente. Es cuando se dan las ciudades, cuando la recolección es mínima, la cacería es mínima, dependemos de las actividades agrícolas, ¿cuáles otras? Ganaderas. De hecho, mencionamos que la ganadería depende de la producción agrícola, de producir el alimento para los animales. Aunque últimamente se está poniendo de moda que estaba viendo yo ahí huevos de gallina libre. Huevos orgánicos. Huevos orgánicos. Habrá huevos inorgánicos. Sí, depende. ¿Qué otra actividad de la cual dependa la economía de las sociedades sedentarias? Pues ya empieza cierto comercio, ¿no? Actividades comerciales. Por ejemplo. Ojo, ya cuando hay actividades, cuando hay sociedades seminómadas, y es algo que especula, no demasiado, Joanna Webb en el plan de cavernario, ella menciona ciertos contactos entre grupos de cromañones y neandertales. Y ahora sabemos, porque tenemos en nuestro genoma genes de neandertales, que quizá el intercambio entre sociedades o comercio ya existía desde esta época real, incluso narrada en esta historia ficticia. Entonces aquí el intercambio habría dado lugar a una economía comercial, donde lo que se intercambiarían serían bienes comunales. Les damos a los otros, les intercambiamos a través de trueque algunos utensilios que tenemos, que manejamos, por otros que ellos tienen, pero nosotros no. Pero ya cuando nos volvemos sedentarios ya hay un intercambio ya económico. Ya es más formal. Si vamos a cualquier museo de sitio actual, vamos a encontrar alguna exhibición en el museo correspondiente donde muestran las actividades económicas, y en todas hay una que dice llevaron a cabo intercambio comercial con regiones a veces no tan cercanas. El mismo Teotihuacán, y está en el museo de sitio, se menciona, por ejemplo, que al haberse hallado en las excavaciones que se han realizado a lo largo de los años, desde que se descubrieron y se empezaron a investigar esas zonas arqueológicas por los expertos, se han encontrado de repente, vamos a decir, objetos o a veces productos naturales como conchas o esqueletos de animales marinos a 400 kilómetros de la playa más cercana. Se han podido, incluso, de hecho, hay en el caso de México, donde la mayor parte de la investigación antropológica se realiza encabezada y realizada por grupos de personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH.
se han encontrado restos de organismos, les digo, a veces marinos. Pues dentro del personal no solamente trabajan arqueólogos y antropólogos, sino también biólogos. De hecho, una amiga de la familia, ex compañera de mi esposa, ella estaba se graduó se tituló como bióloga, trabaja en el INAH, en los grupos de rescate arqueológico, porque personal como ella, biólogos profesionales, hidrobiólogos profesionales también los hay, son los encargados de identificar a qué grupo o incluso especie biológica pertenecen restos biológicos que se encuentran en sitios arqueológicos y que se van encontrando conforme se va excavando. Se hace todo el trabajo de excavación no solamente en búsqueda de tepalcates, dirían por ahí, de utensilios, de estos de insumos producidos a través de alfarería o de elaboración de herramientas o de armas, o incluso algunos que han restos de vestimentas, sino también muy frecuentemente asociado a ofrendas, porque se encuentran en donde hay estructuras que dan la apariencia de ser altares, o sepulturas donde se sepulta a la gente junto con utensilios, se encuentran restos de origen biológico. Y frecuentemente que es evidente que no son nativos del lugar. Eso pone en evidencia actividades de intercambio, por lo tanto, actividades económicas comerciales entre grupos humanos de ecosistemas distintos, de biomas distintos, y a veces separados por varios miles de kilómetros. En la zona maya, en la zona donde se desarrolla la cultura maya, que es desde la península de Yucatán hasta las repúblicas de Honduras y El Salvador, en Centroamérica, y hasta Chiapas y Tabasco en el sureste de México. Toda esa es la zona en la que se desarrolla la cultura maya desde hace aproximadamente unos 3.000 años, 3.500 años, en diferentes etapas de desarrollo, tanto social como cultural, desde los primeros asentamientos temporales hasta los asientos semipermanentes, hasta que son abandonados por diferentes fenómenos, algunos naturales aparentemente y otros fenómenos antropogénicos. Se han identificado evidencias que sugieren fuertemente, diríamos en ciencia, strong research, ya escribimos en inglés cuando se trata de un paper en revista anglosajona, que quizá hubo perturbaciones al ecosistema dadas las actividades agrícolas, ganaderas, minerales, vamos a decir, o mineras, de urbanización, e incluso religiosas, dado que requieren hacer ofrendas. Por ejemplo, muchas de las construcciones no eran para uso urbano y habitacional, sino eran para actividades rituales. Y eso requería, por ejemplo, en la zona maya, sobre todo en la zona donde no hay mineral inorgánico, sino que el mineral es biológico, donde estamos en la zona de la península de Yucatán, donde el suelo es calcáreo. Para poder transformarlo se requiere calentarlo. Para hacer el estuco se requiere calentarlo. De hecho, para hacer ladrillos en otros lugares, pasar del ladrillo de adobe al ladrillo más permanente, al ladrillo horneado, pues hay que calentarlo. ¿Y qué usamos para calentar? Pues en aquellos años para producir el fuego se utilizaba madera, un recurso biótico. Y para conseguir la madera había que cortar las estructuras arbóreas.
y eso provocaría entonces un impacto de deforestación. La deforestación estaría haciendo transformaciones, perturbaciones importantes a los ecosistemas que podrían estar impactando a otras actividades como la agrícola. Algunas actividades agrícolas, por el hecho de que, por ejemplo, el maíz, que sin maíz no hay país, quizá el mismo maíz provocó la caída del país, bueno, de la nación, de la ciudad-estado, los estados nacionales más recientes históricamente. Porque, a diferencia de otras plantas, el maíz no fija nitrógeno, a diferencia, por ejemplo, del frijol. En las raíces del frijol se fijan nódulos de bacterias que capturan el nitrógeno, lo reducen a compuestos de tipo amoniacal y que es así como puede ser utilizado como nutriente por otras plantas para su proceso metabólico, su crecimiento. Es por eso que se ha encontrado algunas regiones en las que se experimentó con cultivos mixtos, pero donde no se llegó a esas actividades de cultivos mixtos, probablemente haya dado lugar a agotamiento de suelos por las recurrentes prácticas de la siembra de los cultivos deseados, a un agotamiento del suelo. El agotamiento del suelo llevaba a una producción baja en alimentos. Al haber una escasez de alimentos, seguramente daba lugar a fenómenos sociales de inconformidad contra los gobernantes. Los gobernantes le echaban la culpa a los dioses, quizá había revueltas. Eso alteraría entonces el orden en esa sociedad, que quizá se vería como vulnerable a ser atacada por una sociedad vecina. O quizá en una sociedad vecina que ya existía en estos lugares, buscando recursos, hayan buscado esos recursos en las sociedades vecinas y haya dado lugar a conflictos entre sociedades. Finalmente, cuando los fenómenos están extendidos en grandes regiones con impactos al ambiente, pues todas las sociedades de la región se ven afectadas, y eso es algo que se ha observado en diferentes lugares del mundo, incluida Mesoamérica, en las cuales el manejo, diríamos, con conocimiento limitado del comportamiento de los fenómenos naturales ecológicos, seguramente llevó al decaimiento de algunas sociedades y al abandono de sus ciudades. Es decir, vemos que de la ecología, de la comprensión de la ecología, depende la economía. Ahora, ya mencionamos que en esta etapa, cuando se da la construcción de ciudades, da lugar a la estratificación de las sociedades humanas, donde tenemos a los grupos gobernantes frecuentemente asociados al control religioso. De aquí tendríamos luego a los que defienden a estos. ¿Quiénes son? Los ganaderos, no, los guerreros, las estructuras guerreras. Debajo de los guerreros estarían, pues, ya todos los demás que alimentan a la economía, como serían los comerciantes. Está el comercio, está llamemos a los productores, que serían los agricultores, los ganaderos, y debajo de los demás, los esclavos. La esclavitud fue un elemento básico económico en las sociedades en la historia de la humanidad, de manera oficial hasta el siglo XIX, cuando se dan los primeros movimientos, cuando empiezan a concretarse los primeros movimientos sociales que toman conciencia a lo largo, sobre todo del siglo XVIII, del concepto de humanidad,
ya sin el elemento religioso. Pasamos de sociedades hasta aquí fundamentadas en mucho por la comprensión del pensamiento mágico religioso, que es incluso al que se le culpa cuando no hay suficiente cosecha, cuando la cosecha no es buena, o cuando hay vacas flacas, según describe el Antiguo Testamento cristiano o los textos judíos correspondientes. Se culpa a las figuras divinas por la comprensión del pensamiento mágico religioso, algo que está existente, y de aquí el concepto del clan del oso cavernario, lo mencioné en el fragmento que leí del argumento de la historia, mencionó el concepto de tótem, ¿no? ¿Has escuchado esta palabra? ¿Los tótems? Sí, tierra de bueno, osos. En tierra de osos. Pero eso ya es de Disney, no es de... el tótem, de hecho, ¿qué es? Es un... A ver, específicamente se refiere a cultura norteamericana, pero viene de un concepto, de hecho, europeo. Es esta interpretación europea de un fenómeno que es aparentemente global, y si no global, sí está muy extendido en diferentes sociedades, como las sociedades euroasiáticas. Cuando llegan los europeos, sobre todo a Norteamérica, así le llaman los holandeses, franceses, ingleses principalmente, son los que llegan más bien a Norteamérica. Hacia Mesoamérica y Sudamérica llegan portugueses y españoles, fundamentalmente. Y encuentran el mismo concepto, pero aquí incluso le damos otro nombre. En México, y todavía se usa el término, tanto de manera apropiada, mágico-religiosa, como a veces como insulto, que es el nahual. Conocemos el concepto del nahual. Me acuerdo cuando estábamos en la primaria era un insulto. No seas nahual, nos decían a veces algunos profesores muy amables. ¿Qué es el nahual? También luego lo retoma Disney. En Coco. ¿Qué es el xolo? Es un nahual, es un espíritu animal que cuida a las personas. El tótem es el animal que cuida a la persona. El concepto general es el mismo o muy parecido. Es como en el contexto del pensamiento mágico religioso, es la forma en la que interpretan los humanos nuestra conexión con la naturaleza, la cual se va perdiendo a lo largo de la historia, aunque se mantiene más en algunas sociedades como en otras. En México el concepto de nahual sigue muy arraigado, sobre todo en las comunidades más tradicionales, más cercanas a nuestros pueblos originarios. En el caso de Norteamérica en particular, queda el concepto de tótem y está muy ubicado en algunas culturas nativas norteamericanas. Y por ejemplo, donde es muy patente, es casi esta parte del folclore nacional, es en Canadá, muy conservado por los grupos nativos canadienses, que hasta lo representan de una manera que se ha convertido casi en objeto turístico. Y esas figuras donde están varias figuras como de animales, dioses, trepados ahí con unos arriba al otro. Hay un Chapultepec. Sí, hay dos. Hay un tótem canadiense. Es la versión norteamericana de los pueblos nativos de lo que en México es el náhuatl. Va teniendo sus interpretaciones diferentes de región a región, de pueblo a pueblo.
pero es algo que se conserva este pensamiento mágico, religioso, para interpretar la naturaleza. Y es a lo que le adjudican los pueblos antiguos cuando esto no funciona. Hay que echar la culpa a mí. ¿Sí? Bueno, no. Hasta ahorita, si usamos los métodos de la ciencia y el pensamiento científico, encontramos que es necesario entender cómo funcionan los ecosistemas para, utilizando esos factores como recursos, como mencionamos la última sesión, poder preservarlos para poder seguir teniendo lo que requerimos para el sostén económico de las sociedades. Denle una revisada a los dos artículos que tenemos para esta sesión o para esta temática, que son el de, tienen incluso hay algunos diagramas interesantes, ahorita ya está cargando, ya todos los vamos a cargar. Son el de J.A. Blanco, Modelos Ecológicos, Descripción, Explicación y Predicción de Ecosistemas. Es un artículo más o menos reciente, desde 2013, septiembre-diciembre de 2013, en la revista Ecosistemas. Y otro artículo de un par de colegas y viejos amigos que conocí en la Universidad de Quintana Roo, Lourdes Castillo y David Velázquez Torres. Por cierto, David fue profesor aquí en la UNAM en sociales. El artículo se titula Sistemas complejos adaptativos, sistemas socioecológicos y resiliencia, que será un concepto que retomaremos más adelante, ya lo mencionamos, en la revista Quivera. Este es de 2015. Denle una revisada sobre todos los diagramas y nos vemos el miércoles en el aula de laboratorio, donde vamos a realizar algunas actividades. Entonces traigan su patita.